Nos vamos a referir y a entregarles a los medios de comunicación la información ya consolidada con datos cruzados entre la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y Medicina Legal sobre delitos, homicidios en la ciudad de Bogotá, mes de enero del año 2013. Es importante este dato básicamente porque, como lo observamos durante todos los meses del año 2012, que fuimos haciendo este tipo de ruedas de prensa y de comparaciones estadísticas respecto al año 2011, pues lo que se presentaba era una tendencia fuerte, seria, contundente de caída de la criminalidad en la ciudad de Bogotá. Medida en el delito más grave, homicidios, pues de manera casi excepcional, al punto que bajamos la tasa de homicidios de 22 por cada 100.000 habitantes, como la recibimos en el inicio de esta administración, a 16 por cada 100.000 habitantes. Esa caída fuerte de la criminalidad, del delito en general en la ciudad de Bogotá para el año 2012, pues representaba un enorme reto, y así lo habíamos discutido varias veces, para el año 2013. Si bien era satisfactorio en términos relativos comparar estadísticas entre el 12 y el 11, pues la caída de la criminalidad del año 2012 le generaba o le genera al año 2013 un enorme reto, porque si este año logramos mantener las tendencias de caída de la criminalidad, indudablemente la ciudad de Bogotá, podremos decirlo con certeza, con firmeza, sale de la violencia típica de Colombia, histórica de Colombia. Y ese es, digamos, el reto que tanto la Policía Nacional como la Administración Distrital tenemos. Es excepcional en el conjunto del país lograr este resultado este año, que hasta ahora tiene su primer mes. Como creo que todos ustedes habrán podido estudiar por informaciones de ustedes mismos esta mañana, se presentó el ranking medido en tasa de homicidios por 100.000 habitantes de las ciudades más violentas del mundo. 9 mexicanas, entre ellas 5 de los Estados Unidos, 6, creo, colombianas. Creo que entra ese ranking Santa Marta, que no estaba antes. Las demás son brasileñas, venezolanas, muchísimas centroamericanas y muy excepcionalmente alguna ciudad que no tenga que ver con este continente. Va a ser materia de análisis ese ranking, pero hace mucho, si ustedes observan esas estadísticas, Bogotá está pero lejos de estar ni en el ranking de las 50, ni en el ranking de las 100, y creo que ni en el ranking de las 200, es decir, Bogotá se está transformando en una de las ciudades más seguras de América, pero también dentro de nuestros países aún desiguales y con problemas de desarrollo, dentro de esos países, una de las ciudades más seguras de Sudamérica, indudablemente. Las estadísticas del mes de enero muestran en relación a la tasa de homicidios, al delito más grave, el homicidio, los siguientes comportamientos.
Si en el mes de enero del año 2012 tuvimos 101 homicidios y en el mes de enero del año 2011 se habían producido en Bogotá 133 homicidios, para el mes de enero del año 2013, cifra consolidada, tuvimos 85 homicidios. Es decir, y aunque es una mala noticia que tengamos 85 homicidios, pues el lado positivo de esta fría estadística es que el año 2013 comenzó con una caída de la criminalidad respecto del año 2012, que ya había tenido una caída de la criminalidad respecto a la tradición anterior. Es decir, que continúa el proceso de salida de la violencia de la ciudad de Bogotá y de la inseguridad, y que si logramos, ojalá sea así, conservar esta tendencia, entonces podremos decir a finales de este año, ese será el compromiso de nosotros dos, si nos dejan, como dice la ranchera, poder decir Bogotá salió de la violencia. Este indicador o este resultado de 85 homicidios representa ya en la estadística internacional una tasa del 13% por cada 100.000 habitantes. No tengo aquí los datos del ranking desgraciado de las 50 ciudades más violentas del mundo, pero comparativamente, acá está, comparativamente como para San Pedro de Sula, que se ha convertido en la ciudad más, esto es Honduras, ¿no? San Pedro de Sula, sí, señor, Honduras, la ciudad más violenta del mundo, tiene 169 homicidios por cada 100.000 habitantes. Acapulco, México, 142. Caracas, país vecino, 118. México, ciudad, 94. Torreón, ¿qué es? Maceió, no conozco esa ciudad, 85, ¿dónde queda? Brasil. Y la primera que sigue es Cali con 79, para tener un referente. Bogotá en 1993 tenía esta misma cifra de Cali, es decir, estaría ubicada más o menos en este puesto, la séptima ciudad más violenta del mundo. Después siguen, ustedes lo ven, una serie de ciudades brasileñas, centroamericanas. Para el análisis de la política de seguridad, Nueva Orleans, en los Estados Unidos, con 56 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy cerca de Detroit, 54 homicidios por cada 100.000 habitantes, pegado a Cúcuta, que tiene la misma cifra, es decir, Detroit es tan violenta como Cúcuta. Y no voy a seguir, pero la que está en el 50º lugar, que es Barranquilla, tiene 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bogotá, hoy, 13. Esto, digamos, para hacer el comparativo internacional un tanto odioso. Ahora me referiré un poco a este listado, qué significa este listado, por qué aquí no está Bagdad, nada que tenga que ver con Trípoli o Benghazi o Afganistán, como lo que todos los días vemos por televisión de violencia en los noticieros internacionales, todos los días, que uno supone que allá todo el mundo se está matando, no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que no es allá donde se están matando. Nos estamos matando acá, pero no en Bogotá.
Y entonces esa pregunta de por qué la violencia del mundo está en los alrededores de Bogotá hasta llegar a Detroit, Estados Unidos, es absolutamente pertinente para fijar una política de seguridad más eficaz en Colombia y en América. Pero vamos a Bogotá. Entonces hoy estamos en 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. El objetivo de la policía es bajar de 13, 12.8. Nosotros somos más ambiciosos. Es poder bajar de 2 dígitos y salir de los 2 dígitos. La tasa de homicidios tiene que ver con el plan Cuadrantes y la nueva política policial que se presentó hace unos meses que se llama de gerenciamiento de la lucha contra el delito, es decir, de planes específicos delito por delito, unos más graves, otros menos graves, pero en esto hay que también tener en cuenta lo siguiente: el más grave, que es el homicidio, es el de menos impacto en la percepción de seguridad de la gente. Y de los más leves, como el robo del celular, es el de más impacto en la percepción de seguridad. Y ya veremos en otro momento mediciones de percepción de seguridad, pero tenemos esa realidad. Mientras Bogotá cae en la tasa de homicidios, como este delito no representa impacto en la percepción, lamentablemente, entonces los niveles de percepción ciudadana se mueven más lentamente. Tiene la política distrital del desarme efecto en la caída del homicidio en Bogotá. Otro tipo de políticas podrían acelerar la caída del homicidio en Bogotá. Lo que nosotros podemos constatar a partir de la experiencia ya de un año y de las estadísticas concretas es que tanto el plan Cuadrante como las reformas gerenciales de la policía, combinadas con la política de desarme y la política social que ve la seguridad como una seguridad de derechos, asegurar el derecho de la persona, son, entre otras razones, responsables de la caída de la criminalidad en Bogotá. Y se ve en otro tipo de estadísticas que yo podría aquí describir, y es el tema de las armas de fuego dentro del delito en Bogotá, que tenemos que analizar también de acuerdo a lo que sucedió en el mes de enero. En el mes de enero, cuando hace un año habían muerto 66 personas por arma de fuego, en Bogotá, ahora, en este mes de enero, murieron 57, una caída del 14%, que por primera vez en todo el año es una caída inferior, siempre había sido superior a la caída de homicidios por armas cortopunzantes, que esta vez fue superior. Pasamos de 32 personas muertas por arma cortopunzante hace un año a 25, con una caída del 22%. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida del desarme está cubriendo ya su espacio, aún falta, pero ha logrado ya completar su aplicación, es decir, que la gente en Bogotá no salga armada. Pero empiezan a ser eficaces las políticas de control de armas
que ya no son de fuego, sino cortopunzantes en la ciudad. Y esto también, aunque menos gente muere por arma cortopunzante, pues es importante para el análisis estadístico. Podría alguien decir, entonces ya levantemos la restricción, ya que ya no, la gente no sale con armas. No. A diferencia de nuestro pueblo americano en los Estados Unidos, nosotros vamos a mantener la restricción del porte de armas, porque ha demostrado eficacia. Y esta eficacia se nota en otras estadísticas que les quiero transmitir. Las lesiones por arma de fuego. Igual delito, menos grave, no muere la persona. No se trata de homicidios, pero esta estadística es contundente. Hace un año, en el mes de enero, fueron lesionadas personas por arma de fuego en un total de 48. Este mes, este año, 19. Una caída de 48 casos de lesiones por arma de fuego a 19. Caída contundente, radical, que significa que definitivamente el control de armas, la restricción de armas, ha dado resultado en la ciudad de Bogotá. Si esto lo extrapoláramos, estamos hablando de 30 casos menos, multipliquen por 12, pues estaríamos hablando de que 360 familias en la ciudad hoy no verían en el año 2013 algún familiar herido, quizás inválido, afectado simplemente porque se fue a una discoteca y allí había otra persona armada o se combinó con el alcohol y terminó en una situación irreversible. La tasa de homicidios, que es el delito más grave, digamos, el homicidio, que es el delito más grave, pero el de menos impacto en la percepción ciudadana, es un indicador válido para decir la seguridad en general de la ciudad está mejorando o está empeorando. ¿Qué pasa con los demás delitos? También habíamos observado en el año 2012, delito por delito en general, caídas de comisión de esos delitos denunciados respecto al año 2011. Habíamos dicho en diversas ruedas de prensa, ojo con estas estadísticas. Muy seguramente el hurto de un carro se denuncia, pero muy seguramente el hurto de un celular, no. Luego uno puede aquí tener, digamos, un margen entre más valioso el objeto del hurto, es más certero en la información de denuncia, entre menos certeza. Pero como tendencia nos sirve, y voy a transmitirles esta estadística. Como ya observamos, el homicidio común cayó de 101 casos a 85, porcentualmente el 16%. Sin embargo, los accidentes de tránsito, las muertes en accidentes de tránsito aumentan. Y tiene que ver con algo paradójico. El aumento de la movilidad, es decir, el aumento de la velocidad en la ciudad. De 36 casos en el mes de enero de 2012 a 40 en el 2013, creció 11%. Y esta es una alerta que tenemos que tener, sobre todo, no tanto en la policía, sino en la policía de tránsito y en la Secretaría de Movilidad. Lesiones comunes, que es un delito de alto impacto. Se registraron 592 casos denunciados en enero del 2012, pasamos en este mes
a 500 casos, caída del 16%. Hurto de automotores, pasamos de 217 casos a 139 casos en el mes de enero de este año, una caída del, yo creo que aquí está mal, no creo que sea del 36%. Bueno, este dato es importantísimo porque el número de automotores en la ciudad de Bogotá, en vez de descender, aumenta. Y aún aumentando el número de automotores, la caída es drástica, de 217 a 139, un 36% menos que en enero del año 2012, que ya había experimentado una caída respecto al 2011. En cambio, el hurto de motocicletas aumentó de 129 a 183, aumentando el número de motocicletas en la ciudad. Otra alerta. La alerta es doble porque se roban las motocicletas, pero tampoco es positivo para la ciudad que aumentemos el número de motocicletas. El aumento del número de motocicletas significa problemas en el sistema de transporte público, y los problemas del sistema de transporte público que todos conocemos tiene uno que es fundamental: aún las tarifas de los buses son muy altas. Dejo ahí. El hurto a personas, que es el delito, aquí están los celulares. Este es el delito de más alto impacto en la percepción de seguridad. Es donde, suponemos, está más, ¿cómo se llama esto? Donde la gente denuncia menos, un subregistro. Entonces, este dato no puede servir para decir es que solo se cometió ese número. No, solo es un indicador por ello mismo. Es muy probable que sea 5 o 6 veces superior la realidad que la denuncia. Pero en el hurto a personas, en enero del 2012, se denunciaron 1.375 casos, y en el mes de enero que acaba de pasar, 1.061 casos, con una caída del 23%. Y este es el delito de más alto impacto en la percepción ciudadana. Hurto a entidades comerciales, hurto a residencias. Enero 2012, 491, enero 2013, 316, caída del 36%. Hurto a entidades comerciales, 224, mes de enero 2012, 195 enero del 2013, caída del 13%. Hurto a entidades financieras, 8 en enero del 2012, 0 en enero del 2013, caída del 100%. Piratería terrestre, 3 casos 2012, 1 caso 2013, caída del 67%, como un balance general, haciendo la sumatoria de este tipo de delitos. Mientras se denunciaron en enero 2012 3.340 delitos, la denuncia en enero del 2013 fue de 2.640, una caída del 21% del delito denunciado, que muy posiblemente es la misma cifra de caída del delito global en la ciudad de Bogotá. De esta manera, digamos, entregamos la información estadística, que con fuente en la policía, con fuente en el CTI, con fuente en medicina legal, ya consolida sus datos para el mes de enero del año 2013. Volviendo al ranking,
¿Por qué esta región del mundo es la más violenta y no es ni Libia, ni Irak, ni Afganistán? Por las rutas del narcotráfico. Pero alguien también podría decir, sí, pero es que en Afganistán hay rutas del narcotráfico que es de heroína y en norte de África hay rutas del narcotráfico que son de hachís. Entonces, ¿por qué de las drogas y del mercado de drogas mundial, por qué en donde se producen los muertos es aquí donde estamos nosotros? La cocaína y la marihuana también, y parte la heroína. Yo pienso, y obviamente es mi opinión ya como alcalde, no como la Policía Nacional está en otra lógica, responde al gobierno nacional. Esta es la demostración de una política de drogas que fracasa. Los Estados Unidos tienen varias de sus grandes ciudades, entre las ciudades más violentas del mundo, muy por encima de las ciudades que se están bombardeando en África y en Asia, por una política de drogas fracasada. Y esto desde Bogotá, que no está aquí, tiene un mensaje que es imprescindible que estudiemos y actuemos. Hay que cambiar la política sobre las drogas si queremos que toda esta región salga de la violencia. Segundo tema, en la ciudad de Bogotá, a pesar de la caída de la tasa de homicidios a 13 por cada 100.000 habitantes, los homicidios se siguen cometiendo en los mismos lugares. Igual que en enero de hace un año y de ahí para atrás creo que durante años. Es la misma zona en Ciudad Bolívar, no toda Ciudad Bolívar, sino una zona específica de Ciudad Bolívar. Es una zona específica de Kennedy, es una zona específica de Suba, es una zona específica de Rafael Uribe Uribe y apareció realmente una zona específica en Usaquén. Bosa, pero no toda la localidad, una pequeña porción de Bosa, una pequeña porción de Kennedy, una pequeña porción de Ciudad Bolívar, una pequeña porción de Suba, una pequeña porción de Rafael Uribe Uribe, una pequeña porción en Mártires. Si esas zonas que son recurrentes en el homicidio pudiesen ser transformadas socialmente, pienso que salimos de la violencia en la ciudad de Bogotá. Control policial mayor, más intenso, hay unos planes ya desarrollándose al respecto en esta geografía específica del homicidio en la ciudad de Bogotá, y una tarea que nuestro secretario de Gobierno tiene, Guillermo Asprilla, que es la construcción de los gobiernos locales en estas zonas específicas, que debe implicar una coordinación de todas las entidades del Estado a nivel distrital en cada zona, de tal manera que podamos volcar masivamente recursos, acciones, funcionarios para hacer una transformación social en estas zonas, en este año. La política de seguridad de derechos, que significaría, en nuestra opinión, ya lo veremos en diciembre, al explicar las estadísticas en ese mes, que ojalá sean las que esperamos, que resuelve la construcción de una política de seguridad eficaz realmente para salir de la violencia y de la muerte.